Bueno, buenas tardes, bienvenidos al ciclo de charlas del departamento. Hoy el doctor Hernán Ritaco, el docente del departamento de física, va a estar con nosotros, nos va a contar cuál es su trabajo. El doctor Ritaco es licenciado en química e ingeniero en química de la UBA. También es doctor en ingeniería de la UBA y es doctor en física de la Universidad de París 11. Eso es lo que estaba preguntando. Él hizo su doctorado en sistemas complejos, polímeros subconstantes, en volumen y en interfaz. Trabajó en la Agencia Espacial Europea en un proyecto que se estaba preparando para la Estación Espacial Internacional. Trabajó 3 años en eso y después estuvo 5 años en la Universidad Complutense de Madrid y vino a Bahía Blanca, se reincorporó, volvió a la Argentina en el año 2011, tiene su grupo de investigación en materia blanda y bueno, y hoy nos va a contar un poquito del trabajo que estuvo haciendo y calcula lo que está haciendo ahora. Bueno, yo voy a empezar la charlita con un experimento. Un experimento que, bueno, el título es claro, ¿no? Física en un vaso de birra. Así que vamos a empezar haciendo un experimento que repetí muchas veces por cuestión estadística nada más, que es servirse un vaso de cerveza. ¿Se puede apagar una luz porque se ve, me parece más? Si hacen este experimento, lo primero van a notar si sirven un vaso de cerveza y se aguantan las ganas de tomársela que aparecen burbujas, las burbujas ascienden a través del líquido, o si lo ven al revés, el líquido drena a través de las burbujas. Si prestan atención, bueno, ahí se ve. Fíjense que el líquido se acumula abajo y si miran las burbujas van a ver, no se ve bien ahora, pero si ven un poquito van a ver que las burbujas crecen de tamaño con el tiempo, danzan, se mueven, algunas se rompen, se producen, eso fíjense ahí en esa zonita, se producen cascadas de rupturas, reacomodamientos y finalmente la espuma desaparece. Si en vez de esperar se la toman en tiempo y forma, van a notar que la espuma tiene una textura cremosa. No es ni un sólido ni un líquido. Es uno de los bichos de lo que se conoce como fauna de la materia blanda. Quizás eso está más claro si los que se afeitan, si alguna vez se pusieron espuma de afeitar en la mano y la agitan, o la mueven así, o la tocan, fíjense, habrán notado que se comporta como un sólido elástico. Pero cuando se la pasan por la cara, donde aplican un esfuerzo de corte mayor, fluye como un fluido. Bueno, la espuma tiene esa característica. Según el esfuerzo, puede ser un sólido elástico o un fluido. Bueno, todo lo que acabamos de contar acá en un vaso de cerveza es el contenido de la charla. Un poco de marketing, las espumas realmente aparecen en un montón de sistemas. En el café capuchino, en la cerveza, en la champaña, en la mousse de chocolate. Mousse es la palabra francesa para espuma. La espuma de afeitar que ya mencioné, en los extintores de incendio. Eso que está ahí en realidad es un paquete de jabón baja espuma para lavarropa automático. Para lograr que un sistema, eso es un detergente, ¿no? Eso per se forma espuma si lo agitan. Para lograr que eso no forme espuma, porque baja la eficiencia lavado en un lavarropas, hay que entender la física de cómo funciona y cómo se comportan estos sistemas. Hay mucha tecnología ahí atrás. Y esto es espuma de mar, bueno, eso está ahí porque todo el tiempo hay una enorme superficie del mar cubierta por espuma, la espuma es blanca, refleja la luz solar y eso participa en el balance del clima global. Y hay gente que trabaja en cómo afecta la contaminación de los mares en la distribución de espumas, etc. Hay espumas sólidas, espumas metálicas, el hueso es una espuma, el merengue, el pan, los colchones, las espumas plásticas. Hay una enorme variedad de espumas sólidas. Todas estas, o casi todas, fueron originalmente líquidas, o sea que la física en realidad es casi la misma hasta que solidifica. Algunas por reacción química, como el pan, otras
porque uno baja la temperatura. Aparecen además en un montón de procesos. Eso es un ejemplito de un proceso de separación de minerales por flotación, donde aparece la espuma. La idea es, obtienen el mineral en agua, mezclado con piedra, se le agrega un aditivo que se pega de forma selectiva al mineral que quieren separar, lo vuelve hidrofóbico y la burbujita lo atrapa, se pega ahí y asciende, y cuando llega arriba lo sacan. Eso es separación por flotación. Bueno, hay un montón de ejemplos en la industria alimenticia, cosmética, en la industria petrolera, muchísimo. Además, durante siglos casi, o no casi, las espumas y las pompas de jabón, supongo que todos habrán jugado una vez con una pompa de jabón, con una burbujita, y han fascinado a la gente, como queda acá expresado en 3 o 4 ejemplitos del arte, de la arquitectura y de la cultura. Eso es un cuadro de Manet que está en el Museo d'Orsay en Francia. Esto es el National Aquatic Center en China, es el que se usó para las Olimpiadas. Eso tiene, fíjense que todo el edificio es una espuma, y no es cualquier espuma, está basada en un modelo matemático, es el modelo de Ward-Pellan, de la forma que tiene la burbujita, está hecho tal cual. Y eso que está ahí es un cuadro de Botticelli, que es el nacimiento de Afrodita. Afro es, del griego significa espuma, Afrodita es nacida de la espuma. La historia es un poco truculenta, nace en la lucha con los titanes, antes de que apareciera Zeus, le cortan los testículos a uno de los titanes, lo tiran al mar, y la espuma que genera produce el nacimiento de Afrodita, que es incluso anterior a Zeus. ¿De qué venían siendo los testículos? De uno de los titanes, de los que son anteriores a los habitantes del Olimpo, con los que pelea Zeus para hacerse con el poder. No me acuerdo el nombre del titán ahora. ¿No? Pero ¿qué es una espuma? Una espuma es un sistema disperso. Si ustedes tienen dos fases, dos fases invisibles, y le meten energía, logran dispersar una de las fases en otra. Ejemplos de eso son las espumas, que son dispersiones de gas en una matriz continua de líquido o sólido, como vimos recién. Una emulsión, donde son gotitas de aceite en agua o al revés, como la mayonesa, por ejemplo. O un aerosol. Un aerosol es una dispersión de líquido en gas. Todas son dispersiones, todas esas tres son dispersiones, y todas están caracterizadas por algo que es común a todas ellas, que es el área. Son sistemas que tienen mucha área, mucha interfase. Para crear una burbuja hace falta crear área, interfase. Cada burbujita tiene una interfase líquido-aire, y eso hay que hacerlo. Y para hacerlo hace falta energía. Y esa energía viene dada por un parámetro que se llama tensión superficial, que es el que está expresado ahí, el gamma ese que está ahí, que es, dicho en palabritas, es la energía que necesito para crear una unidad de área en mi sistema. ¿Sí? Y ese es el motivo por el cual para crear espumas en general agitan o le meten al sistema energía mecánica. Pero hay otro ingrediente. Si intentan hacer una espuma agitando agua pura, por ahí forman un par de burbujitas que duran un poquito, pero no demasiado. Lo que necesitan para crear, además de agitar y meter energía al sistema, es agregar detergente, por ejemplo. Si agregan detergente y agitan de nuevo, son capaces de crear una espuma que dure por lo menos un ratito. Eso que agregaron ahí, ese detergente, es lo que conocemos como una molécula tensoactiva, que son moléculas medio esquizofrénicas, tienen una parte en su estructura que, estas son espumas acuosas, pero tienen una parte en su estructura que les gusta el agua y una parte que detesta el agua. La parte que le gusta el agua es esa cosa redondita ahí que conocemos como cabeza polar, y la parte que no le gusta es eso que está, ese bastoncito ahí, que es la cola no polar. ¿Sí? Si ustedes meten eso en agua, la molécula no se siente cómoda. ¿Por qué? Porque hay una parte que sí le gusta el agua, pero hay una parte que no. ¿Sí? Y si lo meten en aire o en aceite, si fuera una emulsión, tampoco se siente cómoda, porque hay una parte que no le gusta el aceite y otra que sí. Entonces lo que hace la molécula espontáneamente es ubicarse en el mejor de los dos mundos, que es la interfase. Es
la superficie de separación entre las dos. De esa forma puede poner la cola hacia la fase que es no polar, el aire en este caso, o el gas que sea, y la cabeza polar, eso redondito, hacia el líquido, hacia el agua. Si siguen aumentando la concentración, siguen agregando esas moléculas tensoactivas. De hecho, que se absorban así en la interfase es de donde viene el nombre de tensoactivas, son superficialmente activas, porque se van a la superficie, ¿sí? Bueno, si siguen agregando, llega un momento que la interfaz se satura y empieza a formar agregados al interior autoensamblados, ensamblados de forma espontánea, en el volumen de la disolución. Si no se pasan del límite de solubilidad, se forman agregados. ¿Por qué hacen eso? Bueno, como ya no pueden ir a la interfase, lo que hacen es, todas las colitas se ponen juntas hacia adentro y crean un microambiente entre ellas, donde se sienten cómodas. Y al igual con las cabezas polares hacia el líquido, hacia el agua. ¿Se entiende? Bueno, esas estructuras que se forman, eso que está dibujado ahí, es que conocen una micela, es una esferita, pero hay un montón de estructuras posibles, que pueden ser cilindros, vesículas, son esferitas donde el tensioactivo se ubica en una especie de membrana, en la carcasa de una esferita. Puede haber fases bicontinuas, un poco más complejas, pueden formarse lamelas, son estructuras así lamelares, en láminas. Todo eso es la base de lo que hoy conocen como, no voy a hablar de eso ahora, pero autoensamblado, estos fenómenos de autoensamblado por interacción hidrofóbica y demás, es lo que se conoce, es la piedra fundamental o la base de todas las nanotecnologías. Cuando escuchan hablar de nanotecnología, en general están basadas en esto, en el autoensamblado de distintos sistemas. ¿Por qué agregamos tensioactivo para formar espuma? Porque al ponerse en la interfase baja la tensión superficial. Si baja la tensión superficial, baja la energía que necesito para formar una espuma. Porque eso era la energía que necesito por unidad de área. Si yo lo bajo, puedo crear la misma área con menor energía. Por eso me permite crear una espuma. ¿Sí? Para empezar a hablar de la espuma, de eso se trata todo, en la charla, lo primero que hay... deberíamos empezar por la estructura y la geometría de las espumas. Como vieron, si yo tengo que entregar energía a mi sistema para formarlo, es un sistema que está fuera del equilibrio. Si no, se formaría espontáneamente, no está al equilibrio. ¿Sí? Es un sistema metaestable, tarde o temprano se separa en fases. Se separa completamente en fases. El mínimo absoluto de mi sistema es el líquido por un lado y el gas por otro, no las burbujitas. ¿Sí? Aún así, cuando uno agrega tensioactivo, uno puede tener el sistema en un estado metaestable. Y en ese estado metaestable, las burbujas tienden a adquirir una geometría, una forma que minimiza el área todo lo que pueden. Entonces, si ven ahí abajo, en la parte de abajo de la espuma, donde hay mucho líquido, fíjense que las burbujitas son esféricas. ¿Sí? Eso es porque a un volumen dado de gas, la forma geométrica tiene el área mínima, es una esfera. Por eso adquiere la forma esférica, porque minimiza la superficie. A medida que van hacia arriba en la espuma, donde hay menos agua, donde están más secas, las espumas se empaquetan, se empiezan a pegar una con la otra, se deforman y forman poliedros. Esos poliedros también tienen una forma que minimiza todo lo que puede en el área. Eso que está ahí es un tetracaídecaedro, lo conocemos como celda de Kelvin, está formado por 8 hexágonos y 6 cuadrados, que es la geometría que propuso Kelvin para las celdas, las espumas con bajo contenido de líquido. En realidad no, esa no es el área, no es la estructura de área mínima. De hecho, no se conoce cuál es la estructura de área mínima en 3 dimensiones. Es un problema matemático que lo resuelva. Hay un premio dando vueltas por ahí de $1 millón. Para el que sepa, el que pueda determinar cuál es, digamos, cómo dividir un espacio tridimensional con celdas todas iguales, sin dejar huecos, de forma que el área total sea mínima. Ese es un problema matemático no resuelto. Y tiene un premio para el que lo resuelva de $1 millón hace ya muchos años. Pero esa celda que está ahí, la de Kelvin, curiosamente aparece en casi todas las espumas. Es la que vemos. A pesar de no ser la área mínima, hay una serie de hipótesis por qué, pero aparece muy seguido en las espumas. Otra es la de Weyr-Pellan, que no voy a hablar. Es la que estaba en el edificio ese que les mostré. Esa tiene un área un poco menor que esta, pero aparece menos frecuentemente que esta en las espumas reales, a pesar de tener un área menor.
Bueno, el primero, ese hombre que está ahí abajo, este que está acá, que es Ferdinand Plateau, era un físico belga, fue el primero que empezó a estudiar y observar la forma que tenían las espumas. Y él enunció 3 leyes, que hoy conocemos como leyes de Plateau, y que son las siguientes. Primero, que los films, esos films que están ahí, las 3 caritas de las burbujas, se intersectan de a 3 en un canal, en un vértice que conocemos hoy en día como borde de Plateau, y lo hacen en ángulo de 120 grados. Eso es consecuencia del equilibrio de fuerza. Ustedes tiran de 3 sábanas al mismo tiempo y con la misma fuerza. La única forma de que eso esté en equilibrio es que estén a 120 grados. Eso es lo mismo. Lo que tira ahí es la tensión superficial. Tira igual de los 3. La segunda ley de Plateau dice que esos vértices, que son unos canales, esos canales que están ahí, se intersectan de A4 para dar lugar a un nodo, y que la geometría de ese nodo es tetraédrica, ángulos de 109,5 grados. Eso también es consecuencia del balance de fuerzas, ¿sí? Que tiene que ver con la tensión superficial. Y la tercera ley de Plateau es que los films se intersectan no así como está dibujado ahí, sino que la superficie es suave, la derivada es suave, ¿sí? Y esas 3 leyes son las que gobiernan las reglas de equilibrio local en las espumas. Bueno, ese es el manuscrito original de Kelvin, donde propone su celda. Y ahora que tenemos definido un poco la geometría de la espuma... Perdón, Hernán, los 120 grados son espaciales, ¿no? Porque son 4, no son 3, ¿no? No, son 3 films. No te veo, no sé dónde estás, pero... Acá. Sí. Pero cuando tenés el coaxen, ahí el grafiquito anterior, mostrar. Va a ser la charla más larga, ¿no? No, sí, bueno, si estamos para eso. Ahí donde está marcado el nodo. Esas son No, el nodo es una cosa. No, son cosas distintas. Esta es la arista. Hay un film y el otro film que viene de atrás, que es este. Esos son de A3 a 120 grados en 3 dimensiones. Y esos nodos, estos canales, lástima no tengo un puntero, pero... ¿Eh? Ah. Esto se une de A4. Este sí se une de A4. Hay 1, 2, 3 y está el cuarto atrás. Que en realidad está adelante. ¿Sí? Eso sí se une de A4 en un nodo en geometría tetraédrica. Es la superficie que están tirando. Claro, las láminas de estos films. De las caras. Las caras son de A3 y a 120 grados. Bueno, como dije, las espumas son sistemas fuera del equilibrio. Tarde o temprano se separan en fases. Y eso ocurre, digamos, el viaje hacia el equilibrio ocurre por 3 procesos básicos, que son el drenaje, el coarsening en inglés, o la desproporción, dirían en castellano, y la coalescencia o colapso. Vamos a hablar de cada uno de esos rápidos. Yo voy a obviar casi todas las ecuaciones. Ahí vimos en el vasito de cerveza que el líquido fluía a través de los canales de esos bordes de Plateau, que son los intersticios entre burbujas, ¿sí? Y eso ocurre impulsado por gravedad y por capilaridad. No sé cuántos de ustedes han hecho mecánica del continuo, pero imagínense lo que implicaría resolver las ecuaciones de flujo en este sistema. Es una red de canales orientados en cualquier dirección, cuya geometría, la sección transversal del canal, no es circular, donde las paredes no son rígidas, son films líquidos, que además están cambiando de tamaño todo el tiempo y rompiéndose todo el tiempo. Y que, para colmo de males, en general los fluidos que uno usa para estabilizar estos sistemas son no newtonianos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. El segundo proceso, la desproporción al coarsening, se refiere al cambio de tamaño de las burbujas de la espuma con el tiempo. Y eso sucede básicamente por esto. Cuando ustedes tienen una burbujita, la presión en el interior de la burbuja es mayor que afuera. La diferencia de presión entre las dos está dada por una ley, que es la ley de Laplace, que eso que está ahí, que para una esferita es 2 veces la tensión superficial sobre el radio de la burbuja, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen 2 burbujas de distinto tamaño, una al lado de la otra, la que tiene el radio más chiquitito tiene una presión interior mayor que la otra, que la grande. Hay una fuerza impulsora para la transferencia de gas de la chiquita a la chiquita desaparece y la grande crece. Eso se llama coarsening. ¿Sí? Y es el motivo por el cual las burbujas crecen continuamente en una espuma. Y el tercer fenómeno, que es la coalescencia o el colapso, es la ruptura del film. Ustedes agarran 2 burbujitas y las empiezan a acercar, tarde o temprano el film se rompe y la burbuja coalesce. Esa es la ruptura de los films líquidos en las espumas. El vaso de cerveza lo vieron bastante bien.
Estos son los tres procesos básicos. Están los tres al mismo tiempo, están acoplados, uno depende del otro y hace toda la dinámica de espuma bastante compleja. Yo voy a contar ahora una anécdota, simplemente en la que estuve involucrado, acerca del estudio del drenaje en espumas. Esto ya es viejo, en realidad, hace muchos años esto, pero bueno. Eso que está ahí es la red de canales que forma la espuma, ¿no? Esta es la sección transversal del canal, que es una especie de triangulito, formado por las tres burbujitas, y este es el borde de plató, el canalcito, que es esto que está acá, estos canalcitos. Bueno, había dos grupos muy importantes en física de espumas. Uno era el grupo de Dennis Ware en el Trinity College en Dublín y otro el grupo de Durian en Harvard, que se peleaban a los gritos en todos los congresos porque uno decía que la condición del no deslizamiento, no sé si lo saben, pero cuando uno mete las condiciones de borde en el flujo de un fluido en un conducto de paredes sólidas, en general asume que la velocidad del fluido sobre la pared es cero. ¿Sí? Eso se llama condición de no deslizamiento. Bueno, y había una discusión acerca de si esto era válido o no en una espuma. Los de Trinity College decían que sí y los del Harvard decían que no. Y cada uno mostraba resultados experimentales que apoyaban lo que cada uno decía, y a los gritos se peleaban en todos los congresos. Y en el grupo donde yo estaba, ahí aportó un poco de paz al asunto, franceses, estos eran entre americanos y irlandeses, aparecieron los grupos franceses en el que yo estaba, y en base a una idea de Marc Durand, un chico que trabajaba con nosotros, empezamos a investigar cuál era la influencia de lo que se conoce como viscosidad de la interfase superficial. Es el análogo a la viscosidad en volumen, pero en la interfase, en esos tensoactivos que tengo en la interfase, ¿sí? Entonces a mí se me ocurrió un experimentito que armamos, que es esto que está acá. La idea era simular un borde de plató, en realidad son dos. Lo que hicimos es una idea de Wiebke Trenham también, de una chica que trabajaba en el grupo de Dennis Ware en Dublín. Y la idea era, entre dos placas de vidrio, entre dos plaquitas de vidrio paralelas, meter una corriente de líquido. Cuando hacen eso está visto desde arriba, se forma una especie de puente de líquido entre las dos plaquitas, ¿sí? Que tiene esa geometría. Si miran esto, es similar a la de un borde de plató. Hay una sola diferencia, que es que en un lado hay una pared de vidrio, ¿sí? ¿Se entiende eso? O haciendo esto, y uno controlando la separación entre las placas de vidrio, controlaría en principio lo que es el tamaño de burbuja. Es un parámetro muy importante en la física de espumas. Y obviamente, como uno sabe lo que mete por acá, uno mide el caudal que mete por acá, uno controla el caudal, controla el tamaño de burbuja y tiene dos bordes de plató simulados experimentalmente en una forma controlada, no una espuma ya, sino un sistema similar, ¿sí? Y lo que hicimos fue meter por ahí, en vez de lo que usaban ellos, distintos sistemas formulados con distintas mezclas y cosas, no importa, polímeros, mezclas de tensoactivos y demás, que tenían viscosidad superficial distinta. Y al hacer eso y evaluar los modelos y los resultados, lo que encontramos es que si uno iba de viscosidad superficial baja a una viscosidad superficial muy alta, pasaba de un modelo teórico al otro. ¿Qué significaba eso? Si ustedes tienen una superficie, tienen la pared del borde de plató, que es un líquido, si la viscosidad sobre la superficie es muy baja, eso fluye junto con el líquido, ¿sí? Flujo tipo tapón, y la condición de no deslizamiento no se cumple. Pero si eso es muy viscoso superficialmente, actúa casi como si fuera una pared rígida y la condición de no deslizamiento sí se cumple, y lo que tiene es un flujo tipo Poisson, parabólico, ¿sí? Entonces lo que demostró el grupo de Dominique Langevin, que es donde yo trabajaba, es que la química en la física de espumas no es irrelevante, como, bueno, los dos grupos estaban formados todos por físicos. El grupo americano trabajaba con un tensoactivo súper purificado que daba viscosidades muy bajitas en la interfase, mientras que el grupo irlandés trabajaba con una detergente lavavajillas, Fairy, uno muy famoso ahí, y eso tiene SDS, bueno, es un tensoactivo que en agua hidroliza, da dodecanol, el dodecanol es insoluble y se absorbe mucho en la interfase y da interfaces muy rígidas, con viscosidades muy altas. Entonces, como los dos hacían experimentos, lo único que querían eran físicos, para ellos hacer espuma daba igual, después hacían los experimentos, pero no tenían en cuenta la química del problema ahí.
¿no? Que dependía de qué usaban para estabilizar. Acá voy a hacer una digresión, en vez de hablar de espumas, les voy a contar un poquito cómo se mide la viscosidad superficial o cómo lo hacíamos nosotros. Eso que ven ahí son partículas en la interfase. ¿Sí? Hay muchas ahí, en general la que usamos para medir viscosidad superficial son poquitas. La idea es la siguiente, ponemos en la interfase una particulita sonda de tamaño conocido y lo que hacemos es con una cámara CCD y un microscopio seguir el movimiento browniano de esa particulita, ¿sí? En la interfase que tiene nuestro tensoactivo. Haciendo eso y usando, no voy a entrar en detalles, la ecuación de Stokes-Einstein generalizada, uno puede obtener los módulos elástico y viscoso de esa interfase. Y esto, por eso digo que es una digresión, porque todo esto abre un campo entero de investigación que no tiene que ver directamente con espumas, sí y no, hay todo un campo independiente de investigación que tiene que ver con dinámica y físico-química de interfaces. Y esto que está acá es un ejemplito, es de un paper que publicamos hace algunos años, en 2014 si no recuerdo mal, donde validamos usando esto es viscosidad y esto es el grado de polimerización de un polímero. Validamos un modelo para dinámica de polímeros de un premio Nobel de Jens, donde mostramos que el modelo de readaptación se cumple. Es una digresión, pero así es como se mide la viscosidad superficial. No sé si los chicos han visto esto en alguna asignatura, calculo que sí. Bueno, estos son los módulos elástico y viscoso. Bueno, eso está todo muy lindo, pero en realidad no es eso que mostramos, es un sistema simulado, no es realmente el canal en una espuma. Así que la pregunta que nos hacíamos era cómo podíamos estudiar el flujo de líquido en una espuma real, pero simplificando de alguna manera el problema. Una forma de simplificar es sacándonos de encima la gravedad y quedándonos solamente con el flujo capilar. Y para hacer eso hay tres formas. O se hace el experimento en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, se hace un experimento automatizado y se lo tira con un cohete en una trayectoria parabólica, o se hace eso que está ahí, que son vuelos parabólicos. En los vuelos parabólicos la idea, nosotros hicimos las tres cosas en realidad, yo les voy a contar un poquito de esto. Los vuelos parabólicos, la idea es, metemos a la gente todos los experimentos dentro del avión, el avión se pone, ese es el ángulo real, son 47 grados, a cierta altura acelera todo lo que da, y cuando llega a cierta arranca por acá, cuando llega a cierta altura corta los motores y deja el avión se deja en una caída libre. Dentro del marco de referencia al avión, uno experimenta condiciones de microgravedad, ¿sí? Toda esta zonita, hay 0G al interior del avión y uno puede hacer su experimento. Eso dura 22 segundos, hay que hacer el experimento en 22 segundos. Hay 20 segundos antes de 2G, 22 segundos de 0G y otros 20 segundos más o menos de 2G. Cuando acelera hay 2G, cuando corta los motores 0G y cuando recupera el avión para no estrellarse contra el piso hay 2G de nuevo, ¿sí? Eso lo hace, como 22 segundos es poquito, lo hace 36 veces. Hace esas parábolas 36 veces. Una primera parábola que es de prueba y después son una serie de 5 parábolas seguidas con algunos periodos de descanso, 4, 5 minutos, 8 minutos. Bueno, la mayoría de la gente se la pasa vomitando, pero hay alguno que puede hacer el experimento. Y son experimentos que además no están exentos de problemas. Acá perdimos a uno de los experimentadores, que hubo que ir a buscarlo. En serio lo perdimos, lo tuvimos que ir a buscar en serio. Pongo siempre este video porque es el único divertido. En realidad, si vieran los experimentos reales, verían a gente sentada tocando cositas, nada más. Fue un vuelo muy accidentado, tuvimos que aterrizar de emergencia, pues se paraba una turbina y hacía movimientos muy raros. Eso que pasó ahí es un golpe del avión, no se ve, pero el avión nos golpeaba. Y cuando te golpea, en conservación de la cantidad de movimientos, salíamos volando. Estos de naranja, por suerte, están ahí, son los de seguridad los que se encargan de cuidar a la gente. Ese que está ahí es Coco Musayón, era la mascota del grupo. Todo el mundo tiene una mascota, la traje.
Bueno, el experimento era bastante sencillo. Lo que ven ahí, eso brillante de ahí es la espuma, que es lo que ven acá, y ahí hay una camarita. Si saca la cola este muchacho, lo van a ver ahí. Lo que ven acá, esta imagen, es lo que enfoca esta camarita y está la espuma ahí. ¿Sí? Esto que ven acá es un caño central, esta es la espuma, lo blanco, este es un cañito central por donde vamos a meter el líquido para estudiar el flujo de líquido a través de la espuma. Y esto que ven acá, en cruz, son electrodos para medir la conductividad eléctrica a través de la espuma. La conductividad eléctrica es proporcional al contenido de líquido. Entonces vamos a seguir el avance del frente de líquido con la cámara, van a ver que cambia de color cuando pasa líquido, y por conductividad. No, de nuevo, no me voy a meter en detalles sobre las ecuaciones y demás, pero fíjense que ahí ya estamos en ausencia de gravedad, estamos inyectando líquido con un cierto caudal que conocemos. Fíjense cómo el flujo es bien simétrico, eso es porque no hay gravedad. ¿Ven cómo cambia la geometría de las burbujas? Bueno, eso es algo típico. Con el flujo de líquido las burbujas cambian de forma y de tamaño. Los films se hacen más gruesos. Bueno, eso que puso ahí volvió a la gravedad. Estos experimentos no se pueden hacer en tierra porque con ese contenido de líquido la espuma es inestable en la tierra, se producen esos flujos convectivos. Bueno, esto obviamente como el avión tiene periodos de 2G, periodos de 0G y de 1G, hicimos experimentos en cada una de las condiciones y eso nos permitió validar una serie de modelos, también en términos en función de la viscosidad superficial y todo ese asunto. El tema de drenaje en espuma está bastante bien entendido, por lo menos lo que se llama drenaje forzado. Después, si a alguien le interesa, le cuento alguna otra cosa. De los tres procesos que mencioné, acabamos de ver drenaje. Nos falta ahora, el segundo es la desproporción o el coarsening. Esto que van a ver acá es un experimento de grado, donde son dos burbujitas, de distinto tamaño, conectados por un cañito. Yo abro acá la llavecita que está ahí, y el gas que está acá pasa acá. ¿Por qué? Por esto. Bueno, eso mismo pasa en una espuma. Nada más que en vez de haber un cañito, están en contacto las dos burbujas y el gas atraviesa el film. La película que las separa lo atraviesa el gas. Se disuelve en el gas, atraviesa el gas y sale del otro lado. Esto que van a ver acá es lo mismo, es el proceso de coarsening. Esta es una espuma 2D, esto también, pero esto es una espuma donde hicimos un sanguchito entre dos vidrios. Y esto que está acá es una que está sobre la superficie, es lo que pasa en la superficie de la espuma. Miren esto, fíjense cómo el tamaño crece continuamente, cómo esta chiquitita va desapareciendo a expensas de las grandes. Acá van a notar algo particular, miren lo que pasa acá ahora. Vieron que hay una especie de cambio topológico. Eso se produce porque a medida que esto se achica, se empiezan a violar las leyes de Plató, de equilibrio local. Ya dejan de ser ángulos de 120 grados, eso al sistema no le gusta. Y se rearregla para restablecer las reglas de equilibrio local y vuelven a ser ángulos de 120. ¿Sí? Bueno, toda esa dinámica también se estudia en espumas, es una especie de rama aparte de la física de espumas. Acá va a pasar lo mismo. Fíjense cómo creció ahí también la espuma. Bueno. El proceso es el que está ahí. Empiezan con una cosa así y terminan con una cosa así. Ahora les cuento por qué está esa cerveza Guinness ahí. Para entender esto, yo voy a hacer un modelito muy sencillito, para explicar esto que está acá. En general, esto está un poco menos entendido que el drenaje, pero hay algunas cosas que entendemos. A tiempos largos, el tamaño de burbuja, el radio de la burbuja, crece como la raíz cuadrada del tiempo. ¿Sí? Cuando la espuma ha evolucionado un tiempo suficiente, asintóticamente a tiempos largos, el radio de burbuja crece con la raíz cuadrada de t, del tiempo. ¿Sí? Para ver de dónde puede salir eso, yo hice este modelito que es de físico-química elemental. Fíjense, si ustedes tienen una burbujita grande, una chiquitita, con presión, creo que dice P1, P2, y amplifican el film que la separa, que es esto que está acá, el líquido que separa las dos burbujas, y modelan el flujo de gas en el film usando la ley de Fick. Recuerden que para que el gas pase de acá a acá necesita disolverse en el líquido, atravesar el líquido y salir del otro lado. Vamos a suponer que en el film se cumple esto, la ley de Fick.
Si usan la ley de Henry, que nos da la concentración de gas en el líquido en términos de la presión de gas, eso está tabulado para un montón de gases, pueden expresar la concentración en términos de las presiones, ¿sí? Si reemplazan eso acá y usan la ley de Laplace para reemplazar las presiones con la tensión superficial y el radio, el caudal, o sea, el flujo de gas, lo ponen en términos del radio al cubo, el volumen por unidad de tiempo, que el volumen va como radio al cubo, y el área, que es el área del film, lo ponen en términos de R cuadrado, meten todo ahí, tiene una ley de escala, que es esto que está acá, que es el radio varía con el tiempo a la medio. ¿Sí? Eso pasa a tiempos largos, no pasa con todas las espumas, hay un montón de casos en que no sucede, pero en general a tiempos largos sucede. Esto que ven acá es cómo medimos nosotros eso acá en el laboratorio. Porque yo le mostré ahí espuma 2D que se ve fácil, pero en una espuma 3D que es blanca es difícil de ver hacia el interior cómo se modifican los tamaños. Entonces lo que hacemos es, hacemos una serie de suposiciones, pero agarramos una espuma, le mandamos un haz de luz y medimos la intensidad de luz que atraviesa la espuma, ¿sí? Si ustedes piensan en el haz de luz como fotones, esos fotones van chocando con los films de las burbujitas y recorren, si la espuma es desordenada, una especie de caminata al azar, donde el camino libre medio, es un poco como los gases ideales, el camino libre medio que recorren es igual al diámetro de burbuja. Con lo cual, medir la intensidad de luz transmitida es equivalente, en función del tiempo, es equivalente a medir cómo varía el tamaño de burbuja, el camino libre medio, en función del tiempo. Y eso es lo que ven acá en esta curvita, la intensidad de luz en función del tiempo. Y lo que ven es que hay una zonita donde esta ley de escala se cumple. Acá no se cumple porque los requisitos del experimento ya no se cumplen. Y acá no se cumple porque no tengo solo Coarsening en esta zona, sino que hay drenaje, hay una serie de cosas acopladas que afectan la intensidad de luz transmitida y digamos, los supuestos básicos no se cumplen. ¿Se entiende? Bueno, esto me permite explicar una cosa de mi cerveza favorita, que es la Guinness. Es una cerveza, no sé si alguno la probó alguna vez, pero es una cerveza irlandesa muy conocida, que tiene una espuma muy particular, tiene una espuma cremosa, sí, efectivamente, muy cremosa, de tamaño burbuja muy, muy chiquitito, por eso es cremosa, pues muy elástica, son bastante esferitas, tiene mucho líquido la espuma, y además dura muchísimo. Comparada, si ponen yo serviera ahora una Guinness acá y una cerveza Quilmes al lado, la Quilmes duraría 5 segundos la espuma y la Guinness podría hacer toda la charla y sigue teniendo el mismo nivel de espuma. Y eso es porque tiene un secreto, lo tuvo durante muchos años, que es que contiene nitrógeno. La Guinness antes no se conseguía en los supermercados justamente por eso, había que tomarla tirada en un bar. No había forma de conseguirla en el supermercado porque tenía un secreto, que es que el tipo cuando la tira le ponía un poco de nitrógeno. El nitrógeno es unas 50 veces menos soluble que el dióxido de carbono, que es el gas común en las cervezas. Entonces, como recuerdan que para que el gas atraviese una burbuja a la otra, tiene que disolverse en el líquido, atravesarlo y salir del otro lado. Si es insoluble, eso no lo puede hacer. Si no lo puede hacer, la velocidad de Coarsening es cero. No hay Coarsening. Si no hay Coarsening, las burbujas no crecen, se mantienen chiquititas tal cual se crearon, y eso hace todo el sistema más estable, por eso la espuma dura más. Bueno, y ahora me queda el último de los fenómenos que mencioné, que es el de la ruptura. Este es el más difícil, el que menos entendemos, de hecho no sabemos nada de este fenómeno. No se asusten por lo que está ahí. Estos son dos modelos. Uno es el modelo de Chelutko y Brigg, y el otro de Xerowa de Jens. De Jens es un premio Nobel. Y es para films individuales. Imaginen por ahora ya no la espuma, sino un film individual, uno de los films que separan las burbujas entre sí. La idea de Brigg era que el film ese individual se rompe por fluctuaciones térmicas del espesor del film. Hay una fluctuación térmica azarosa que es tan grande que termina rompiendo el film, ¿sí? El film es incapaz de restituir la condición de equilibrio y el film se rompe. Eso da una dependencia, acá es la amplitud de fluctuación y es una dependencia del tiempo de ruptura, si uno considera que las únicas fuerzas de interacción en el film son de Van der Waals. Decía, es una dependencia que depende, ahí fíjense, está acá, la tensión superficial, y esto que está acá, el pi d,
que se conoce como presión de disyunción. La presión de disyunción es la fuerza por unidad de área entre las dos caras del film. Si ustedes tienen un film gordo, eso casi es cero. Pero si empiezan a acercar, las moléculas que están en cada interfaz se empiezan a ver. Supongan que tienen carga eléctrica. Tienen carga eléctrica, se empiezan a repeler. Ahí aparece este término. Ahí aparece una fuerza repulsiva. Si no fueran de carga, si no tuvieran carga, podrían aparecer fuerzas de Van der Waals atractivas o fuerzas repulsivas que tengan que ver con estéricas, por ejemplo. Si fueran partículas se chocarían entre sí. Bueno, está todo muy lindo, pero en realidad en la práctica, si uno hace experimentos, nada de eso se verifica. Así que apareció otro modelo, que es el de Xeroa de Jens, donde la idea era más o menos, no la misma, digamos, la idea era que se rompía por fluctuaciones, pero ya no del espesor, sino de concentración en la interfase. La idea de Jens era, bueno, yo tengo un tensioactivo que estabiliza mi film, y por ahí hay una fluctuación que me deja un hueco vacío, me deja un hueco vacío en la interfase. Si tengo un hueco vacío, ya vimos que si no tengo tensoactivo o algo que estabiliza el film, es muy inestable y se rompe. Bueno, la idea de Jens era esa. El problema es que si uno hace los calculitos de nuevo, bueno, eso, ahí aparece una dependencia, tiene que ver ya no con la presión de disyunción, sino con la elasticidad del film, la elasticidad 2D del film. Bueno, de nuevo, si uno mete los numeritos que uno tiene de todo esto acá, resulta que el film ese de este modelo predice que no se rompería nunca, o casi nunca. En palabras de Jens dijo, bueno, él dijo, la verdad es que un film de jabón no tendría que romperse jamás. Y él empezó a sospechar que el proceso por el cual se rompía tenía que ver con que no lo sabemos aún, que tenía que ver con impurezas presentes en la interfase, con evaporación, con algo que caía del cielo y qué sé yo. O sea que de esto no sabemos nada, ¿sí? Muy poquito. Bueno, esto es simplemente, lo voy a pasar rápido, esto es para que vean la dinámica de ruptura en una burbuja y en un film normal. Eso es un film hecho en un cuadrito, en un circulito, y lo de abajo es una burbujita que la pinchan, fíjense cómo se rompe. No voy a decir nada más. Nosotros estudiamos esto en burbujas individuales, escuchando, digamos, captando y analizando el sonido que emite una burbujita al romper. Eso lo metemos todo en una cámara anecoica, pone un microfonito, esto lo hace Claudia en el laboratorio. Es una experta en esto. No sé si se escucha, ¿no? No sé si escucha. Bueno, esos son estos cositos acá, estos eventos, son rupturas de burbujas en una espuma. Cada uno de estos es una ondita. Esta es muy linda, elegí la más linda, suelen ser más feas, pero bueno, tienen una formita parecida a esta. ¿Sí? Fíjense que es la onda que emite la burbuja a romper es una onda amortiguada. Decía, es una onda amortiguada. Nosotros asociamos este tiempo de relajación de la onda con el tiempo con la cinética de ruptura de la burbuja, ¿sí? Con el tiempo que tarda en romperse la burbuja. De la amplitud, del cuadrado de la amplitud, podemos estimar la energía liberada en la ruptura, y de la frecuencia característica en la que emite el sonido, eso está asociado a la cavidad resonante, a la burbuja. Podemos tener una idea del tamaño, de la geometría de la burbuja, ¿sí? Toda esa información sale de la ondita de sonido. Bueno, hicimos una serie de experimentos con eso, acá ven uno, es una burbujita individual, esta la hizo también Claudia. Hay una serie de resultados, no me voy a meter porque ya me extendí mucho en el tiempo. Fíjense cómo se rompe. Fíjense, eso que vieron ahí es el drenaje en el film, de eso no hablé y es un fenómeno bastante poco entendido también. Bueno, ahí se rompió, emitió, y bueno, lo que hacemos es medir la energía en función del área de burbuja, medir la longitud de onda emitida en función del área de burbuja, ver cómo varía el tiempo de ruptura en función del tamaño, de la frecuencia de emisión de sonido, etc. Tenemos una serie de modelitos y algunas cositas que hacemos y que voy a pasar de largo. Está todo muy lindo, pero en realidad todo eso tiene muy poca correlación con la estabilidad real de una espuma.
O sea, lo que pasa en un film individual, una burbuja individual, después tiene muy poco correlato con la estabilidad real de la espuma. ¿Para qué lo hicimos? Buena pregunta. Bueno, eso está así, no sé por qué, pero... Eso pasa porque en realidad los fenómenos en una espuma suelen ser fenómenos colectivos. Se producen cascadas, los vimos en el vaso de cerveza al principio. Cuando se rompe una se producen cascadas, ¿sí? Y esas, fíjense, ahí se rompió una, se produce una cascadita. Esa es una espuma 2D. No sé si vieron acá cómo la ruptura de una burbuja modificaba, alteraba las vecinas. Bueno, estos fenómenos en cascada son súper interesantes, pero bastante difíciles de entender. Lo que ven acá es un resultadito que habíamos obtenido hace un tiempo. Les explico qué hay. Esto que está acá es la probabilidad de que una cascada de determinado tamaño ocurra, ¿sí? En función del tamaño. Ese, por ejemplo, es el número de burbujas involucradas en la cascada. Puede ser una, el mínimo, o toda la espuma completa, ¿sí? Y esto que ven ahí es la probabilidad, la distribución, la probabilidad de que eso ocurra, algún evento de cierto tamaño ocurra. Y lo que encontramos es que en un amplio rango de viscosidades superficiales, viscosidades de volumen, tamaños de burbuja, etc., todas seguían una ley de escala que es una probabilidad que tiene una ley que escala como el tamaño de la burbuja a la menos 1. El tamaño del evento, del número de burbujas involucradas en la cascada a la menos 1. Y eso es muy curioso, porque hay una serie de fenómenos, un montón de fenómenos aparentemente no relacionados que tienen las mismas leyes de escala. Bueno, no sé si saben algo de lo que significa. Esto significa que no hay ningún evento de ningún tamaño característico del evento. Si la distribución de probabilidad tiene esta forma, uno no puede definir una media, no puede definir ningún evento, digamos, ningún tamaño característico en esa espuma, ¿sí? Bueno, hay una serie, decía, de fenómenos físicos y no físicos que siguen estas mismas leyes, entre ellos la energía liberada en un terremoto, los procesos de extinción de especies, las crisis bursátiles, las cascadas que se producen en las pilas de arena o en las pilas de arroz, la luz que emite un cuasar, la propagación de incendios en un bosque. Hay una serie de fenómenos que siguen estas leyes y bueno, hubo unos tipos que se preguntaban si no había algo que se nos escapa común a todos estos sistemas, y los tipos propusieron, esta gente, Perbach y el otro no me acuerdo, son tres, propusieron lo que se conoce como self-organized criticality, criticalidad autoorganizada. Esto que ven acá, Bueno, esta criticalidad autoorganizada, en realidad el nombre viene de autoorganización porque esto es común a sistemas que se autoorganizan en estructuras temporales y espaciales complejas. Y lo de criticalidad viene porque estas mismas leyes son las que uno encuentra en las cercanías de un punto crítico en transición de fase de segundo orden. Créanme, es interesante. Yo sé que me parece que los perdí acá, pero si a alguien le interesa después se lo cuento. Bueno, esto tiene que ver con dinámicas colectivas y es independiente de la viscosidad superficial de un montón de cosas, de lo micro del sistema, y esto está relacionado con la teoría del caos y demás, no voy a hablar. Y ya termino. Esto lo voy a pasar. Voy a terminar con esto. Hay un montón de cosas que no hablé sobre espumas, entre ellas el flujo de espumas en medios porosos tiene un montón de problemas y aplicación, en particular en la industria del petróleo. No hablé de la rheología de espumas, no hablé del flujo de espumas, rheología y el flujo de espumas pasando obstáculos. Hay gente que hace eso que está ahí, que llaman espumas tipo bambú, que lo hacen para estudiar estos procesos, estos cambios topológicos. Hay gente que se pone, esto se llama microfluídica, se ponen a jugar con burbujitas y cositas, por diversos motivos. Eso que está ahí es una microespuma. La microespuma, cuando los tamaños de burbujas son muy, muy chiquititos y todas iguales, monodispersas, la física de toda esa espuma no tiene nada que ver con lo que les conté. Cristalizan, hacen cristales perfectos, son muy estables. Bueno, eso tiene
es un mundo aparte. Y esto que está acá, que es parte de lo que hacemos también en el grupo, son que está medio de moda ahora, que es las espumas inteligentes. Uno formula espumas con agentes tensoactivos capaces de responder a un estímulo externo, como un campo magnético, eléctrico o temperatura, de forma tal de que la espuma se destabilice o estabilice a voluntad desde afuera. Y eso tiene muchísima aplicación en un montón de áreas. Ahora Claudia está trabajando, Claudia y los chicos en general en el grupo están trabajando en eso. Bueno, todo lo que les conté, en realidad hay un montón de gente ahí, me falta alguna gente aquí que no puse, pero bueno, este es nuestro grupo, Marcos, Eugenio, Claudia, Patricio, que está haciendo la tesina. Este es el grupo de Dennis Ware en Dublín, que es el que hicimos, y de Pipke, que hicimos algunos de los experimentos que les mostré. La gente en Francia y esta gente de España con la que hacíamos las medidas de radiología superficial y demás. Este es el grupo con un dibujito que dice más o menos qué hace cada uno. Ahí está Marcos, Ujo, Clau y estoy yo. Y esto que está acá es para gente que quiera hacer, no necesariamente en espumas, trabajamos en sistemas autoensamblados en volumen, con lo que les conté de las micelas, en sistemas complejos, en mezclas raras, y en una técnica llamada efecto Kerr, que si a alguien le interesa después le cuento. Muchas gracias. No quiero exagerar, pero eso también es una espuma. El universo es una espuma. Me quedé con ganas de saber. ¿Y el segundo? Sí, Elio. No, sé que vos dijiste que lo ibas a dejar aparte, pero tal vez lo podés hacer brevemente. ¿Qué tipo de formulación usan para la radiología? Me refiero a la radiología de las espumas. Para estudiar la radiología de espumas, el hacer del cuento que viste ahí. Sí, pero simple, no hay un modelo 3D o... Es que yo nunca me metí en el tema, pero es súper complejo, porque ahí empiezan a tallar el tamaño de burbuja, los fenómenos estos de cambios topológicos, que además están acoplados a la química de la superficie, o sea, a la viscosidad y elasticidad interfacial. Es realmente un mundo aparte de lo de radiología, es súper complejo. Súper complejo. Si querés, no, pero... hay gente del grupo que sigue trabajando. Curiosidad, gracias. Está bien. Sí. Perdón. La densidad de las burbujas en una espuma. ¿La qué, perdón? La densidad de las distintas burbujas en una espuma. ¿Qué quiere decir la densidad? ¿El número de burbujas por unidad de volumen? La densidad de una burbuja que forman una espuma. ¿Varía o tienen toda la misma densidad? Pero no sé qué te referís con densidad. A la masa de la burbuja por unidad de volumen. Y sí, puede variar el tamaño. En realidad la densidad depende del film, porque al variar el tamaño, varía también el espesor de los films. Entonces sí tenés variación, no sé, es raro lo que definís, porque uno nunca define una densidad de una burbuja, pero sí, porque como el tamaño de los bordes del plató, de los nodos y demás, depende del tamaño del radio de la burbuja, el espesor de cada film es distinto en cada burbuja. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces la masa total es distinta a pesar de que depende del volumen. Pero raro, no sé, la verdad que nunca me di la densidad de una burbuja. Tal vez sea necesario definir qué es burbuja. Burbuja es la pared de líquido más secada de adentro. Sí. Bueno, digo, para entender que la No, densidad la densidad de líquido solo no varía. Por eso, entonces es difícil La densidad de la burbuja es raro, no sé. Por eso, no sé cómo definiría. es difícil de definir la densidad de la burbuja porque estás hablando de la burbuja es el líquido, la pared más lo que está dentro, digamos, ¿no? Y el gas va permeando, aparte. Además. Fernando, sí. Hablando de la permeabilidad del gas, vos decías que el nitrógeno no permeaba, que en general los gases permean o no permean, digamos. Depende del gas. El CO2 permea, El CO2 es bastante soluble, el oxígeno también, el nitrógeno es 50 veces menos soluble, es soluble igual, pero 50 veces menos soluble que el dióxido de carbono. El hexafluoruro de no me acuerdo qué, ahora que una forma de, uno de los problemas que tenemos en la física de espuma es estudiar los sistemas, digamos, cada uno de los procesos de forma separada. Entonces es muy difícil estudiar drenaje sin coarsening y el coarsening sin drenaje y sin colapso. Todo eso es muy complicado. Una forma de eliminar completamente el coarsening y el flujo de gas es usar una muy pequeña cantidad de una sustancia orgánica, hexafluoruro, no me acuerdo qué, que es extremadamente insoluble en el líquido, entonces eso
O sea que podrías, por ahí mezclando gases y haciendo el experimento, podrías... De hecho, no hace falta usar como el nitrógeno, hace falta una muy pequeña cantidad. Después un problema de que, como el nitrógeno no puede fluir, el dióxido de carbono tampoco puede, porque eso cambiaría los potenciales químicos. O sea que una muy pequeña cantidad de un gas insoluble, muy pequeña cantidad, no hace falta de toda la concentración del gas insoluble, eso detiene completamente la dinámica de Corsa. Bueno, Comentame un poco de eso. ¿De qué? ¿De esto? ¿Esto qué es? Ya no me acuerdo qué era. Es un paper de astrofísica Yuma donde el título era, no me acuerdo, Foam Light, o sea, el universo tipo espuma, y lo que planteaban los tipos es que toda la estructura topológica del universo, eso es una imagen real de un sector del espacio, que tiene la topología de una espuma. Si no miran, son como burbujitas de gas con films que rodean cada burbujita de gas, en realidad son burbujas de vacío con el film, que son las galaxias, y hacen todo un estudio topológico sobre el universo y una topología muy similar a la de la Le sacaron una foto y le dijo esto se parece a una espuma. Y si la modelamos como espuma. Por eso, Hernán, ¿viste cuando tenía los dos piquitos de frecuencia? ¿Por qué aparece el segundo piquito? O sea, el primero me queda claro que es conforme al tamaño, o está relacionado con el tamaño de la cavidad, pero había otro piquito ahí, quería saber por qué, me tenía curiosidad de... ¿Qué piquito? El del 1648, o sea, uno está en el 552, que por ahí puede ser asociado. Sí, uno era fundamental, pues un armónico. O Uno era fundamental, pasa que... Teóricamente, o sea, deberían aparecer los otros armónicos. Sí, pero te digo que no es una cavidad fija, la burbuja se rompe. De hecho, eso que está ahí es Y puedes sacar algo. esa es por lejos la mejor de todas las que tengo, pero por lejos. ¿Podés sacar alguna información de esos armónicos? Sí, eso tiene que ver con la cavidad resonante. La cavidad resonante es la burbuja, eso, digamos, tanto la frecuencia como el tamaño tiene que ver con la geometría y el tamaño de la cavidad resonante que es tu burbuja. Cómo extraer exactamente de ahí, eso es un poco más difícil. Pero sí, en teoría llevas información ahí. Yo tengo una pregunta. Cuando estuviste para gente del museo, que le ayudaste a hacer las burbujas, ¿te acordás? Sí. La glicerina que es algo que queda entre las... No, la glicerina lo que hace es modificar la viscosidad de volumen. Los tres procesos que estabilizan una espuma son dinámicos, entonces el drenaje, cuál es físico, para estabilizar esos tres procesos, si vos metés algo que sea viscoso en volumen, el drenaje es más lento, mucho más lento. Y al ser más lento, el film es más ancho. Que el film sea más ancho lo hace más resistente a la fluctuación. Entonces hace que la espuma que obtenga sea más resistente. Bien, entonces, pero la glicerina, o sea, las cuerdas hidrofóbicas... No, tiene que ver, la glicerina ahí no es inactiva superficialmente. Ah. Eso es una meta, o agregar glicerina para modificar la rheología. Por ejemplo, en la industria petrolera se usan espumas y el sistema ahí no son tensoactivos, son mezclas de polímero y tensoactivo. Cuando uno quiere extraer petróleo en medio poroso, no sale solo, como en Arabia Saudita hay que meter presión con un fluido para extraerlo. ¿Sí? Se mete en un tensoactivo, un detergente, porque eso baja la tensión superficial, moja y permite barrer el petróleo. Pero al mismo tiempo se agregan polímeros para modificar la rheología, porque a veces hace falta que la viscosidad del fluido sea más alta. Entonces se agregan polímeros. Eso hace que el sistema sea súper complejo, es una mezcla de polímero y tensoactivo que se resuelve en interfase. Es una dinámica súper complicada, forma de agregados en volumen que tienen correlato en la estabilidad de la espuma. La glicerina es una forma fácil de modificar la viscosidad de volumen sin afectar lo que sucede en la interfase. Entonces te permite formular una espuma para divertirse ahí con el chico, que dure y además que sea segura. Sí, sí. Muchas gracias. Ahora la cerveza.